Buenas tardes amigos de Onda Digital, continuamos aquí en el día de hoy, 30 de septiembre del año 2019 y empezamos con nuestro programa de todos los días, lunes de 4:30 a 5:30, siempre con la verdad. Y bueno, la verdad es que la situación política, repito, en el país está bastante movida y hay un dicho que dice, pues, ¿no? Que, o bueno, más que un dicho, nos preocupa. Cada vez que la política se mueve, nos preocupa porque todo lo demás es también tiene sus efectos colaterales. La cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros en la mañana de hoy recién se está viendo en el Congreso y se está viendo a posteriori de lo que ha sido durante el día de hoy, desde horas de la mañana, la aprobación de una serie de candidatos, que en realidad fueron dos, y uno de los cuales nomás pudo haber aprobado el ser miembro hoy del Tribunal Constitucional, un nuevo miembro. Este señor es familia del presidente actual del Congreso, el señor Orlechea, y justamente por eso hay una serie de observaciones, además de que la congresista Foronda ha manifestado pues que no, ella no emitió su voto y que alguien le emitió el voto y que si no fuera, y como se sabe, necesitamos 87 votos para poder aprobar la calificación de uno de los miembros para ser del Tribunal Constitucional y con uno menos de la congresista Foronda, pues no habría elegido ninguno este Congreso en horas de la mañana. Pero ¿qué pasa? Que durante la mañana, pues, desde el primer momento, 8:30 de la mañana, se presentó el ministro Salvador del Solar y estuvo prácticamente desorientado porque nadie lo invitaba a pasar al Pleno. Prácticamente se tuvo que meter a la prepo al Pleno del Congreso para poder hacer valer su derecho, que era la sustentación de esta cuestión de confianza. Primero la presentación, porque si bien es cierto ya se había presentado de manera escrita o se había anunciado la presentación, en horas de la mañana también se informó de que no había absolutamente nadie en las oficinas de la Oficialía Mayor que le reciba esta cuestión de confianza, hasta que finalmente parece que la presentaron, luego se fueron al hemiciclo, en el hemiciclo no lo dejaban entrar, habían cerrado las puertas, estaba todo totalmente controlado por la fuerza interna, por disposición de la presidencia del Congreso, y al final se paralizó la sesión que había sido convocada para las 8:30 de la mañana porque no se ponían de acuerdo si ingresaba o no el presidente del Consejo de Ministros. El presidente, estando ya dentro, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, estando dentro del Parlamento, fue prácticamente conminado a retirarse y por gestión del señor Cheput, ¿no? Se fueron a conversar con el presidente del Parlamento, en este caso el señor Pedro Lechea, se fueron a las oficinas de la presidencia para conversar cómo iban a resolver este impasse que se había surgido. ¿Y esto por qué? Porque sucede también que la bancada de Nuevo Perú, si no me equivoco, había presentado pues una moción de censura contra el contra el presidente del Consejo y contra los miembros pues, ¿no? de la mesa directiva, porque no habían aprobado el hecho de que la cuestión de confianza se toque primero que lo demás. Y bueno, todo esto ha devenido en una serie de acciones que al final, aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, se estuvo recién pues trabajando las propuestas que estaban en mesa y que fundamentalmente, según la agenda, era la calificación o aprobación al voto, ¿no? de los candidatos al Tribunal Constitucional. Como se sabe, habían como 11 candidatos, en el trayecto habían habido algunas renuncias, que definitivamente ya no participaron, renuncias porque consideraban que tanto problema tenía pues esta elección, que habían considerado poco honroso participar en un evento de esta naturaleza cuando estaban prácticamente cuestionados todos. Quienes podían tener antecedentes de algún tipo y quienes estaban limpios de polvo y paja, pero como nadie sabía quién era quién, porque en realidad esto ha sido rápidamente aprobado por el fujimorismo y el aprismo también, entonces nadie conocía quiénes eran los candidatos. Muy pocas personas, y a última hora incluso salió la noticia de quiénes eran los posibles candidatos, pero el día de ayer, inclusive recién, hoy día hemos visto pues que, por ejemplo, el señor Wilmer Medina
estaba observado, habían exactamente 6 postulantes al tribunal, registraban denuncias en la fiscalía. ¿Quién sabía esto? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque no había sido lo suficientemente informado el pueblo, la ciudadanía, respecto de esta elección. Habían 6 postulantes al tribunal con denuncias en la fiscalía. Estaba el señor Wilmer Medina, que ejerció la defensa legal del expresidente Alan García. Ojo, además de tener algunas denuncias en fiscalía, tenía el antecedente el señor Wilmer Medina de haber sido abogado del presidente, el expresidente Alan García Pérez. Estaba el señor Ernesto Álvarez, que él ya fue miembro del tribunal y estaba nuevamente intentando ingresar. Su candidatura fue propuesta por el parlamentario Clayton Galván de Cambio 21. Después estaba también Carmela de Orbegoso, que obtuvo el 2016 el grado de doctor en Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su candidatura al tribunal fue propuesta por el parlamentario de Fuerza Popular. Ella fue denunciada, ella fue denunciada en la comisaría de Miraflores por faltas a las personas, ¿no? Y tenía problemas. Igualmente tenemos al señor Roberto Acevedo, que fue propuesto por el presidente del Congreso, Pedro Echea, y que registra 4 denuncias por cargos como de prevaricato y violación de la libertad de trabajo. Explicó que fueron producto de las labores como juez supremo y funcionario durante la gestión edilicia de Alberto Andrade. Pertenece al grupo de los magistrados que en 1992 fueron cesados del cargo por el gobierno de Alberto Fujimori. Y también un sexto, el señor Manuel Sánchez Palacios, que fue puesto hoy día pues, al voto, ¿no? Y en realidad no logró calificar con el 87 votos mínimos que se requiere para ser miembro del jurado, en este caso del Tribunal Constitucional. Manuel Sánchez Palacios fue expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, era candidato del legislador Víctor Andrés García Belaúnde. Él registra una denuncia que se encuentra en archivo definitivo por los cargos de prevaricato y corrupción. O sea, se discutía todo esto, vamos a suponer que como en el caso del señor Sánchez Palacio dice que ya había sido archivado, pero la idea era que la gente conociera, ¿no? Que la ciudadanía conociera prácticamente de la A a la Z quiénes eran los candidatos y cuáles eran sus antecedentes. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un problema con los llamados cuellos blancos. Se sospecha que muchos de los que han estado incorporados o partícipes del Poder Judicial y la Fiscalía han tenido que ver con este grupo, digamos, de magistrados que prácticamente festinaban o acordaban o hacían una suerte de arreglo para poder resolver los problemas legales de mucha gente. Estamos ya, sí, efectivamente ya me están anunciando que estamos al aire con Nito Mármol, César Mármol, a ver, por favor. A ver, sí, vamos a hacer... Aló, Nito. Aló, sí. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? No sé, porque tenemos un problema acá técnico, estamos al aire en Siempre con la Verdad. Te escucho. ¿Se escucha ahí, no? Perfecto, ya. Escúchame, ¿cómo estás? Tenemos al aire, repito, a César Mármol. César Nito Mármol es sociólogo y analista político y es profesor universitario. Y con él estamos aquí a través de la línea telefónica para consultarle su opinión respecto de los sucesos que han acontecido hoy día temprano en el Parlamento y de lo que sería... ¿Aló? Se cortó la llamada. Perdón, tenemos ahí problemas técnicos, estamos tratando de resolverlos. A ver, voy a ver hacia acá por este medio, a lo mejor me... ¿Qué pasa? Que para hoy día hemos invitado a 2 sociólogos. Uno es Roberto Rodríguez Rabanal, que él es presidente del Comité Ciudadano por el Perú y que es uno de los que ha organizado las movilizaciones últimas en favor de la defensa de la democracia en el país, en contra de la corrupción. ¿Aló? ¿Tenemos ya? Sí, parece que tenemos nuevamente la comunicación, en este caso con César Mármol. ¿Qué tal, Nito? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahora? Sí, acá te copio. Ya. La pregunta concreta, tu opinión respecto a los sucesos hoy día en el Congreso. Bueno, en realidad yo creo que el presidente Vizcarra, desde el Palacio de Gobierno, debería de disolver el Congreso de la República, por la sencilla razón que no se ha dado trámite a la cuestión de confianza. Entonces, eso está debidamente sustentado constitucionalmente. Definitivamente, al no
darle la confianza al gabinete, opera en ese instante el tema de la disolución del Congreso. Ahorita, en este momento se está llevando a cabo justamente, estamos en pleno debate en el Congreso respecto de la cuestión de confianza, pero es un debate tardío, porque ya en la mañana se tocaron, por lo menos se ha aprobado uno, ¿no? Ya hay un miembro del tribunal electo, ¿no es cierto? Y no se habría pues cumplido con dar la atención, ¿no?, y primigenia que debería tener pues esta moción, pero al retirarse el presidente del Consejo de Ministros, el señor Salvador del Solar, y no manifestar más allá de decir que ha presentado la moción por un pase prácticamente que le dio uno de los congresistas, ya deberían haber hecho cuestión de Estado, convocado a todo el gabinete y aprobado la disolución, pero no lo han hecho. Sí, quiero decir lo siguiente, Robert, ¿no? Desde el momento de que el Congreso de la República, de acuerdo a las prerrogativas constitucionales y reglamentarias del Congreso, no ha dado pase a la cuestión de confianza, entonces al momento de no darle la cuestión de confianza, quiere decir de que en este momento el Ejecutivo puede en este momento disolver el Congreso porque no se ha dado la cuestión de confianza. Ah, ya, ok. ¿Y qué le respondería el Congreso en este caso? ¿Van a salir así de fácil o va a tener que ir la policía a sacarlos? Bueno, en este momento la cuestión de confianza no ha sido remitida por el Congreso y en todo caso opera definitivamente la disolución del Congreso. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con el tribunal? Con esta persona que ha sido electa, el doctor Gonzalo Álvarez Calderón, si no me equivoco. Ortiz de Ceballos, perdón. Bueno, Gonzalo Ortiz de Ceballos. En ese caso queda nula absu iure, queda nula absu iure la designación del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque todo está viciado. Entonces, en este momento, el presidente de la República tiene que dar un mensaje desde el Palacio de Gobierno para disolver el Congreso de la República. ¿Tiene respaldo el presidente de la República de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales? Yo creo que sí, porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y en este caso, yo creo que sí tiene la absoluta decisión democrática de disolver inmediatamente el Congreso de la República. Ya, entonces, pero va a continuar trabajando la comisión permanente. Sí, no se disuelve el Congreso. Hay una comisión permanente que está en el Congreso, pero definitivamente el presidente de la República hoy día tiene que dar un mensaje a la nación a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche tiene que dar un mensaje claro y rotundo a la nación. 8 de la noche, ¿por qué? ¿Porque más o menos 4 horas demorará este debate en el Congreso? Sí, yo tengo la información que a partir de las 8 de la noche el presidente de la República va a dar un mensaje claro y rotundo desde el Palacio de Gobierno. Uh-huh. Ahora, si disuelve en este mismo decreto, tendría también que convocar a una elección para que el mandato de estos congresistas culmine el 2021. Sí, sin embargo, disuelto el Congreso, el presidente de la República tiene, de acuerdo al mandato constitucional, de convocar a elecciones de inmediato. Uh-huh. En un plazo de 6 meses. 4 meses dice la norma. En un plazo 4 meses, sí. inmediato para convocar a elecciones generales
en todo el territorio nacional. No, pero ojo, en este caso no serían elecciones generales, sino serían elecciones solamente para elegir a los congresistas que reemplazarían a los que están saliendo por el tiempo que falta al 2021. Y esta elección tendría que hacerse dentro de los próximos 4 meses a partir de la fecha del decreto. Más o menos ese es el... Así es, ¿no es cierto? Te copio muy complicado. Te agradezco muchísimo. Vamos a estar al tanto de toda esta situación. Realmente lamento muchísimo lo que está sucediendo en el país y estamos en coordinación. Perfecto, Nito. Muy agradecido por tu comunicación y tus respuestas. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hemos tenido la comunicación con César Nito Mármol. César Mármol es sociólogo, profesor universitario y analista político y está bastante involucrado en el conocimiento de estos hechos, de estos acontecimientos. Debe estar en este momento también en el Congreso o cerca de ahí, por lo cual no ha podido asistir acá al set. Definitivamente las distancias, si bien estos son reducidas, pero el tráfico es insoportable. Francamente que gracias a Dios existe el teléfono y nos podemos comunicar. Y hemos recibido pues de parte de él la información de que a las 8 de la noche tendría previsto el presidente de la República, Martín Vizcarra, un mensaje a la Nación, donde anunciaría pues la disolución del Congreso de la República. Entiende, según lo que expone Nito Mármol, que al no haber aceptado el debate inicial de la cuestión de confianza y haber aprobado pues por